Bueno, buenos días, yo soy el doctor Alberto González Rubalcaba y agradezco el asesoramiento de la doctora en medicina Sandra González Díaz para llevar a cabo esta sesión académica que lleva por nombre Abordaje y Manejo Integral del asma. Vamos a empezar con un poco de historia. Desde los relatos homéricos antes de Cristo, en la batalla de Héctor y Ajax, los dos habían sufrido falta de aire. El primero, que fue Héctor, tras recibir un golpe en el cuello, y el segundo, Ajax, tras un gran esfuerzo físico. Esto en el libro de la Odisea es donde está plasmado. Y tiene una etimología griega, el término de asma, que significa jadeo o dificultad o respirar con dificultad. Y este Hipócrates lo refería como un síntoma y no como una enfermedad. Todo esto también antes de Cristo. Ya Galeno, después de Cristo, hace la primera conexión en teología con el broncoespasmo. Y Areteo de Capadocia, un médico griego que militaba en Roma en el siglo después de Cristo, él hace la primera descripción del asma como la conocemos hoy. Y él se refería al asma que si al correr o al hacer esfuerzos físicos o cualquier otro esfuerzo y empezabas con dificultad respiratoria, eso era asma. Entonces también Georgius Agricola, que él era un minerólogo, él hace el primer reporte de asma ocupacional y él les decía a los mineros que podían prevenir el asma usando pues mascarillas. Y ya en el siglo XX el asma se considera una enfermedad única que se caracterizaba por una aflicción espasmódica de los tubos bronquiales. John Floyer, que era un médico inglés, y bueno, él tenía asma, es el tratado del asma, y él se refiere a los hallazgos físicos y los signos de la enfermedad, y él hace hincapié en cómo el tabaquismo, el asma ocupacional, influía en el asma. Henry Hyde, en 1860, en su publicación del asma, su patología y tratamiento, hace la descripción de las crisis asmáticas. Ya William Osler también define lo que es la hiperreactividad bronquial, y Paul Ehrlich, él identifica en el estudio de los asmáticos, mastocitos y eosinófilos. Ya cerca de 1900 se define ya lo que es la alergia, por primera vez el término de alergia, y en 1911 las primeras pruebas cutáneas. Ya en 1950, 1970 se hacen los primeros dispositivos de inhaladores para el tratamiento del asma, y ya en 1998 la OMS introduce lo que es la inmunoterapia o acepta la inmunoterapia con alergenos como un tratamiento para revertir la historia natural de la enfermedad alérgica. Y estas son distintas definiciones que han estado a lo largo del tiempo de lo que es el asma. En los tratados hipocráticos la definía como dolencias caracterizadas por espasmos y dificultad para respirar, estas ocurrían principalmente como un asma ocupacional, que se presentaban en pescadores, sastres y trabajadores del metal. Y Maimónides, en el siglo XII después de Cristo, él decía que los síntomas comenzaban como un resfriado común durante los meses fríos y eventualmente el paciente tenía dificultad para respirar. Y John Floyer, que era el médico inglés que pues también era asmático, en su tratado del asma, definía la dificultad respiratoria como cuando los músculos trabajaban mucho para la respiración a través de una obstrucción de los tubos bronquiales. Entonces, en 1993, pues, se lanza lo que es la GINA como la conocemos hoy, por los esfuerzos de disminuir la morbilidad y mortalidad de lo que es el asma. Y la definición actual de lo que es el asma es una enfermedad heterogénea que se caracteriza por inflamación crónica de la vía aérea y se define por historia de síntomas respiratorios, que son sibilancias, respiración corta, dolor torácico y la tos que varía con el transcurso del tiempo y también en intensidad, junto con una limitación variable del flujo aéreo expiratorio. Entonces, como epidemiología en México, aproximadamente el 7% de la población tiene asma, que sería un poco de 8.5 millones de mexicanos, y a nivel mundial entre el 1 y el 18% de los pacientes, que serían ya un poco más de 300 millones de personas. Y la edad que está más afectada son entre 0 y 14 años, seguida ya después de los 15 años, pero en menor cantidad. Tenemos el estudio internacional de asma y alergia en la infancia, que es un estudio para niños que se encuestaron cerca de 1 millón, un poco más de 1 millón de niños en cerca de 100 países y 200 centros. Y es un estudio epidemiológico para investigar la epidemiología del asma y otras enfermedades alérgicas a nivel mundial.
Y en este estudio la prevalencia del asma entre los 3 y 14 años fue del 14%, y en niños de 6 a 7 años fue del 11.7%. Como fisiopatogenia del asma es una red de procesos inflamatorios que están parcialmente relacionados, y esto va a dar como resultado una inflamación de las vías aéreas respiratorias, causada por diferentes mecanismos, que sería el endotipo con una expresión clínica variable, en este caso los fenotipos. Entonces tenemos factores predisponentes y factores desencadenantes, más las células y moléculas de la vía aérea. Esto nos va a dar un fenotipo, y el mecanismo implicado en el desarrollo de este fenotipo pues se va a llamar endotipo. ¿Qué serían estos? Este endotipo se puede clasificar como tipo TH2 o no TH2. Los tipo 2 es el asma alérgica o eosinofílica, el alérgica, y la no alérgica, que puede ser eosinofílica, y la no TH2, que puede ser la neutrofílica y la pausigranulocítica. Entonces tenemos tres características fundamentales en lo que es la fisiopatogenia del asma, que puede ser inflamación de la vía aérea, una hiperactividad de la vía aérea y una remodelación de la vía aérea. Esto nos va a dar una obstrucción reversible que puede variar en tiempo y es autolimitada con medicamentos tanto corticosteroides o broncodilatadores. Y tenemos factores predisponentes que pueden ser genéticos y de la epigenómica. En el genético se han demostrado más de 50 alelos que participan en la interacción del medio ambiente y el desarrollo de la respuesta inmune, con el control de la inflamación y la reparación tisolar. Y la epigenómica son estímulos ambientales que pueden modificar la expresión de distintos genes, como por ejemplo el ejercicio, los contaminantes, el tabaco, y estos pueden activar o inhibir estos genes. Como factores desencadenantes tenemos los alergenos, infecciones, los contaminantes, irritantes o cambios de temperatura, el ejercicio y emociones, y estos pueden causar exacerbaciones en pacientes que ya tienen un diagnóstico de asma. Entonces, ¿qué síntomas nos va a orientar hacia el paciente puede tener la probabilidad de tener asma? Los que van a disminuir esta probabilidad de tener asma es una tos crónica productiva sin sibilancias, una falta de respuesta al tratamiento antiasmático, que el paciente presente mareo, vértigo o parestesias, historia de tabaco positiva, alteraciones en la voz y un BEF1 normal. Y lo que nos va a aumentar esta probabilidad de tener este diagnóstico, pues va a hacer que los síntomas empeoren con el ejercicio, en la noche, el llanto, la risa, los cambios de temperatura y la exposición a los aerolérgenos, los antecedentes personales o familiares de atopia, y la presencia de sibilancias, y que estos síntomas mejoren con el tratamiento establecido. ¿Qué nos va a dar mayor riesgo de tener asma? El inicio de síntomas respiratorios, que estos inician en la infancia, la rinitis alérgica, ya que el 40% de los pacientes que tienen rinitis alérgica pueden desarrollar asma, el eczema, esto en un tercio de los pacientes pueden llegar a desarrollar también el asma, la familia. Si es un familiar afectado, del 25% la probabilidad de que lo herede, y si son los dos familiares, del 50 al 60%. Y una alergia alimentaria temprana. Otros factores de riesgo que se han relacionado es la vitamina D, ya que este se ha relacionado como si fuera un inmunomodulador y tiene características antiinflamatorias. En ratones, la deficiencia de vitamina D se ha relacionado con un aumento en la remodelación de las vías respiratorias, eosinofilia en el lavado bronquial y una reducción de células T reguladoras. Pero en humanos estos resultados han sido contradictorios. Aquí hay dos estudios, el estudio VIDA, que fueron 408 pacientes asmáticos, el cual se suplementó con 400 unidades de vitamina D y no mostraron mejoría en los síntomas. Y otro estudio que los niveles de 25 hidroxivitamina D de al menos 30 nanogramos mostraron menores fracasos y exacerbaciones. Entonces los datos pues han sido mixtos en cuanto a la vitamina D. El otro de los factores de riesgo es el microbioma, ya que diversos estudios demuestran que la exposición a microorganismos ambientales a temprana edad van a limitar la enfermedad atópica, y esto pues lo vimos en el journal del día lunes que lo explicaba muy bien. Entonces esto es debido a que hay cambios inmunológicos por la expresión de endotoxinas, ácido muránico, la exposición, perdón, y polisacáridos. Entonces los altos niveles y la diversidad de microorganismos dan como resultado una mayor activación del sistema inmune innato y una activación de un aumento de las células T reguladoras. Entonces se ha demostrado que los niños que viven en granja a temprana edad
tienen tasas más bajas de asma y otras enfermedades atópicas por mayor exposición a estos microorganismos. También en lo que va a influir en el microbioma es si el paciente fue alimentado con fórmula, nacido por cesárea o si recibió antibióticos a edad temprana o durante el embarazo. El tabaco también se ha relacionado con un factor de riesgo para asma, dependiendo de la edad en la que se expuso. Por ejemplo, si fue un tabaquismo materno y paterno durante el embarazo, se relaciona que afecta el desarrollo pulmonar y aumenta el riesgo de asma. En la infancia, si es un tabaquismo de segunda o tercera mano, aumenta el riesgo de asma en un 20%, y en los adultos se ha relacionado con altas tasas de sibilancias y asma en la edad adulta. Además de que los síntomas suelen estar mal controlados, tienen mayor exacerbación y mayor visita a urgencias. Y esto es debido a que el tabaquismo causa cambios en la metilación del ADN, alteraciones en la expresión génica, lo que era la epigenómica, y una mayor propensión a las vías TH2. También la contaminación se ha relacionado con el desarrollo y la exacerbación del asma. En este estudio se relacionó en un 14% en los casos de, o sea, en el desarrollo del asma y un 15% en las exacerbaciones de la misma. Y los agentes causales en la contaminación fue el ozono, el dióxido de azufre, el óxido de nitrógeno y las materias particuladas 2.5 y 10. La genética también se ha relacionado como un factor de riesgo para desarrollar el asma, y estos son distintos estudios en el que se ha demostrado una heredabilidad del asma entre el 35 al 95%. En el 2018 se habían encontrado ya 8 genes que estaban implicados en el desarrollo del asma, y en un estudio que se realizó en Suecia, en el cual fueron puros 25,000 gemelos aproximadamente entre 9 y 12 años, había una heredabilidad del 82%. También la alergia se ha relacionado con un factor de riesgo para el desarrollo del asma, y ya que la mayoría, más de 2/3 de los pacientes que tienen asma se ha relacionado que es un asma alérgica, principalmente en niños. Los niños con alergia, cualquier alergia que tengan, se ha relacionado con un 30% de probabilidad de tener asma, y los riesgos independientes de presentar asma antes de los 3 años es el ácaro de polvo, los epitelios del gato y el perro y aspergillus. El 70-90% de los pacientes con asma tienen rinitis, y cerca del 40% de los pacientes que tienen rinitis tienen asma. Otro factor de riesgo ahora para el ingreso hospitalario, este estudio que valoró los factores tanto para niños, adolescentes y adultos. En los niños se relacionó que el estatus socioeconómico bajo, las alergias y el eczema atópico se ha relacionado con este ingreso hospitalario. En adolescentes, el antecedente de tabaquismo o el tabaquismo activo, el estatus socioeconómico y el hecho de que sean mujeres también se relacionó con un factor de riesgo para los ingresos. Y en los adultos que sean de menor edad, que sean mujeres, un estatus socioeconómico bajo, que tengan malnutrición, que los pacientes fumen, que tengan depresión, alergias, enfermedad por reflujo y rinosinusitis crónica son factores de riesgos para, para presentar ingresos al área de urgencias. Y ya como diagnóstico, pues el diagnóstico se va a dividir tanto en la historia clínica, en las pruebas de función respiratoria que demuestren una obstrucción variable del flujo, mediante una espirometría pre- y postbroncodilatador, o la flujometría o pruebas de reto bronquial. Entonces, ¿cuándo voy a sospechar yo del asma? Tenemos estos síntomas, que sería la tos, la disnea, las sibilancias y la opresión torácica, que tengan la presencia de 2 o más de estos signos o síntomas, que sean variables en tiempo e intensidad y que tenga exacerbaciones con exposición a factores irritantes o alérgenos. El patrón de los síntomas suelen empeorar por la noche o por la mañana, van a variar en tiempo e intensidad, como lo hemos dicho repetitivamente. Van a experimentar brotes y exacerbaciones y pueden estar ausentes por semanas o meses. Entonces, para el diagnóstico, la espirometría es la prueba principal para detectar y medir la obstrucción de la vía aérea en niños mayores de 5 años. Las ventajas de esto es que es fácil y rápida de realizar, es un procedimiento operativo, tiene sensibilidad y especificidad alta, es factible y es barato. Entonces, los valores que vamos a valorar en la espirometría es, pues bueno, se va a valorar lo que es la mecánica respiratoria y se va a medir el volumen expiratorio forzado en el primer segundo después de una inhalación profunda, es decir, todo el aire que se puede expirar después de una inhalación máxima.
Y la relación BF1 con capacidad vital forzada es el porcentaje de aire que una persona puede exhalar forzadamente en el primer segundo. Y bueno, en distintas guías vamos a encontrar diferentes valores de esta relación, pero en la GINA nos marca que un valor normal es arriba en adultos de 0.75 a 0.80 y en niños arriba de 0.90. Y ya demostrando nosotros que hay una obstrucción, pues vamos a valorar el grado de obstrucción con el BF1, que se puede valorar como leve, moderado, moderado grave, grave y muy grave. Entonces, estas son las distintas guías que primero vamos a demostrar una obstrucción en la espirometría. Y por ejemplo, en la guía de la NICE y SIN, el valor límite inferior es 0.70 y en la guía de tanto para niños y adultos. Y en la GINA lo marca, lo separa. Para niños es de 0.90, como ya lo había dicho, y en adultos de 0.75 a 0.80. Y ya para demostrar que hay una reversibilidad, en niños con una que mejora un 12% y en adultos un 12% y 200 mililitros en el FEP1. Contraindicaciones se pueden dividir tanto en absolutas como en relativas. En absolutas pues, puede ser una hipertensión intracraneal, síndrome de coronario agudo, hipertensión severa, hemoptisis o infecciones respiratorias activas. Y las relativas son cirugías de cerebro en hace 3 o 6 meses, cirugía de oído, cirugía ocular, infecciones ópticas y una traqueotomía, entre muchas otras que están descritas en la guía. Entonces, para la espirometría vamos a tener criterios de aceptabilidad y criterios de repetibilidad. Los criterios de aceptabilidad pues debe tener un inicio adecuado, un inicio abrupto, una ligera meseta y un descenso gradual. Y debe de durar los 6 segundos y que no haya artefactos, por ejemplo, que no tosa el paciente durante el procedimiento. Y los criterios de repetibilidad es entre los valores más altos de la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que haya una diferencia menor a 150 mililitros en adultos y de 100 mililitros en niños. Entonces, déjale. Aquí tenemos este algoritmo que, bueno, primero la espirometría debe cumplir los criterios de aceptabilidad, que sea un grado de calidad A o B, o sea, que sea aceptable y repetible. Y vamos a medir la relación de F1 con la capacidad vital forzada. En este caso, aquí pusieron debajo de 70 y aquí ya tenemos la obstrucción. Entonces la vamos a graduar con el FEB1 y ahora que vamos a ver cuánto va a ser la reversibilidad que con el salbutamol y debe ser mayor del 12% o 200 mililitros y esto no va a hablar de reversibilidad. Ya si la capacidad vital forzada está abajo de 80%, pues ya no va a hablar de un patrón restrictivo. El otro diagnóstico que vamos a hacer va a ser con la flujometría y va a ser con la variabilidad excesiva en el flujo expiratorio máximo 2 veces al día durante 2 semanas. Si hay una variabilidad media mayor al 10% en adultos, pues se va a considerar como positiva y en niños del 13%. El otro diagnóstico que podemos hacer va a ser con una prueba terapéutica durante 4 semanas y vamos a medir el BEF1 que debe ser mayor o igual al 12% y 200 mililitros o en la flujometría que mejore un 20%. Las pruebas de reto pueden ser directas como la metacolina o indirectas con el ejercicio. Entonces en la prueba de desafío de ejercicio positiva en adultos que hay un descenso del BEF del 10% y 200 mililitros en el valor inicial. Y en niños que hayan un descenso del BEF1 del 12% o en la flujometría del 15%. Y la prueba de provocación bronquial, que hay una caída del mismo de un 20% con dosis estándar de metacolina. Otro diagnóstico que podemos hacer va a ser la alergia, que es la presencia de atopia va a aumentar la posibilidad de que los síntomas respiratorios sean por la misma alergia. ¿Y cómo lo vamos a diagnosticar? Pues lo vamos a detectar por medio de las pruebas de PRIC o con IgE específica. Y estos son algunos alergenos que se han asociado con la gravedad del asma, como el Cinodón y el Phlegm, que en los pacientes asmáticos que sean sensibilizados a ellos se relaciona con mayor progresión del asma, la gravedad y mal pronóstico, pero pues esto va a mejorar con el tratamiento de la inmunoterapia. Y el olivo se ha relacionado también con alergia respiratoria.
Aquí tenemos distintos alérgenos, el cual el OLE9 también se ha asociado con mayor asociación con rinitis alérgica y con asma. El gato, el FeLD1, se ha asociado con el asma. El ácaro del polvo, cerca del 80% de los pacientes asmáticos son sensibilizados a este, y es un factor de riesgo en sibilantes para el desarrollo del asma. Y la inmunoterapia también va a disminuir las exacerbaciones, los síntomas y el uso de medicamentos. Y la cucaracha se ha relacionado con el asma de difícil control y se ha relacionado con mayor remodelación de las vías respiratorias. También, bueno, el diagnóstico ya se basa en la clínica y en la demostración de una obstrucción reversible, pero teniendo biomarcadores TH2 va a aumentar la probabilidad de tener asma. Estos los dividen en la guía mexicana como los de primera línea, que va a ser eosinófilos en sangre mayor o igual al 4%, o 300 microlitros, que en la INA lo marca mayor o igual a 150. Y una IgE total o la IgE específica positiva para distintos aeroalérgenos. Y como los de segunda línea, lo que es la fracción exhalada de óxido nítrico, en la guía mexicana lo marca con un valor arriba de 40 y en la INA arriba de 20 en adultos y en niños arriba de 35 partes por billón. Y los eosinófilos en esputo, mayor o igual a 2%, esto nada más en adultos. El control del asma, tenemos distintos cuestionarios que existen. La mía considera que esta es la más práctica para realizar en México, que bueno, esta es el Asthma Control Test. Entonces, esta se divide en algunas preguntas que se hacen al adulto en cuanto a los síntomas del paciente y también se pueden realizar en niños, el cual el niño responde ciertas preguntas y las otras el papá. Entonces vamos a tener que el asma se puede, dependiendo de los valores, ya debajo de 19 ya se considera como un asma parcialmente controlada o mal controlada. Entonces, estos valores son tanto en adultos como en niños. Entonces, se sugiere a la guía que este cuestionario se debe aplicar en cada consulta para valorar el nivel del control del asma y ajustar el medicamento. Otro de ellos es el ACQ, que pues, son 5 preguntas sobre los síntomas y también hay ACQ5, ACQ6, el cual incluye el uso de salbutamol y el ACQ7 que incluye el FEB1. Entonces son unas preguntas, dependiendo del resultado se va a dividir entre el número de preguntas y nos va a dar un porcentaje, dependiendo cuál sea el porcentaje se va a responder si es de buen control, control parcial o un asma no controlado. Y el riesgo de crisis, en este artículo se identificaron los factores de riesgo independientes para que un paciente presente crisis asmática, en los que fue un estudio cerca de 60,000 pacientes en Inglaterra y en Escocia, e identificaron que la hospitalización previa, la edad avanzada, el bajo peso, el tabaquismo y la eosinofilia sanguínea se relacionaron con el riesgo de crisis. En la guía mexicana menciona que la historia de crisis asmáticas una o más en el año, o que sea un asma descontrolada de manera consistente en adultos y historias de crisis asmáticas previas y asma descontrolada en niños, se ha relacionado con los riesgos de crisis. Eso es una evidencia fuerte y moderada si el paciente tiene un pobre control del asma y si ha usado el SABA más de 3 inhaladores al año o más de 2 inhalaciones al día. El diagnóstico en niños de 5 años va a ser un reto, ya que demostrar la limitación al flujo de aire no puede ser comprobada con pruebas de función pulmonar, y además de que los síntomas usualmente se pueden relacionar con alguna otra patología, tanto viral o bacteriana. Entonces, el diagnóstico en pacientes menores a 5 años, pues va a ser, pues la mayor parte va a ser clínico, que se va a sospechar cuando el paciente tiene tos paroxística, sibilancia, disnea u opresión torácica que pase más de 3 veces al año, en presencia o ausencia de infecciones, actividad física disminuida, empeoramiento durante el ejercicio, irritantes o alergenos y en la que aumenten en diferentes estacionalidades o con atopia. Y tenemos el índice predictivo del asma, que es una herramienta para predecir el riesgo de padecer asma en los niños con sibilancias durante los primeros años de vida. Esta es una historia más de 4 sibilancias que se han diagnosticado al menos una por algún médico, y además debe de cumplir con un criterio mayor, que es la historia de padres con asma, dermatitis atópica diagnosticada por un médico o una sensibilización a más de un alergeno. O 2 criterios menores, perdón, que sea la sensibilización alérgica a leche, huevo
o cacahuate, las sibilancias que no sean relacionadas con la gripe o la eosinofilia mayor o igual al 4%. Entonces, en los niños, el diagnóstico va a ser una prueba terapéutica, que va a ser el corticosteroide inhalado, más los rescates con salbutamol durante 3 meses. Si el paciente mejora, pues se puede decir que el paciente ya es asmático. Y ya como tratamiento en general, el no farmacológico vamos a tener diferentes. Uno es pues dejar el tabaquismo, realizar ejercicio. Si tenemos una evidencia de que el paciente, sus síntomas empeoran con distintos medicamentos, pues evitarlos. La contaminación, si tenemos un índice muy alto de contaminación, pues evitar salir. Si tenemos una sensibilización a algún animal que tengamos en casa, pues la evidencia sería retirarlo. Y si está relacionado con el asma ocupacional, pues también es evitarlo. Entonces aquí tenemos distintos factores que pueden aumentar el riesgo de una crisis asmática. Por ejemplo, ya mencionado el tabaquismo, fomentar la actividad física para disminuir los riesgos de crisis, evitar la exposición ocupacional, evitar los medicamentos ya cuando están, que ya identificamos cuál es el que puede exacerbar los síntomas, aconsejar una dieta saludable y evitar la exposición a la humedad, además del control del peso, ejercicios respiratorios, evitar la contaminación intradomiciliaria, el estrés emocional, evitar la contaminación extramuros y evitar alimentos ya demostrados que puedan exacerbar el asma. Y además de lo más importante son los problemas socioeconómicos, ya que nosotros pues hay que ajustarnos a las posibilidades económicas del paciente para que tenga una buena adherencia al tratamiento. De los tratamientos, los broncodilatadores, estos van a activar los receptores beta-2 adrenérgicos en el músculo liso bronquial y esto va a causar una relajación muscular. Son distintos los que hay en el mercado, los de acción rápida y prolongada como el formoterol. Este ya se puede utilizar como tratamiento de rescate ya que tiene un inicio rápido y este es de larga duración, dura 12 horas. Aquellos de acción lenta y prolongada como el salmeterol con una duración de 12 horas y los de acción ultra prolongada que duran más de 24 horas. Entonces, el efecto adverso de la monoterapia con estos tratamientos puede ser el aumento de la mortalidad en el asma. Los anticolinérgicos, estos van a inhibir la broncoconstricción que resulta cuando la acetilcolina se une a los receptores muscarínicos y estos van a provocar una broncodilatación. Pueden ser también de acción corta, como el bromurodiplatropio, que esta es una opción terapéutica como una alternativa cuando hay una contraindicación de usar, por ejemplo, el salbutamol. Y los de acción prolongada como el tiotropio, glicopironio o el umeclidina, que estos son tratamientos empleados para el EPOC. Y el tiotropio también se ha ajustado como un mantenimiento en asma de moderada a grave. Y la triple terapia, estos son medicamentos con una acción ultra prolongada. Los corticosteroides son los antiinflamatorios principales para el manejo del control del asma en todos los pasos de la ILA. Y estos son los medicamentos antiinflamatorios más efectivos para el asma. Estos van a reducir los síntomas, van a aumentar la función pulmonar, van a mejorar la calidad de vida y va a reducir el riesgo de exacerbaciones. Reducen las hospitalizaciones y las muertes relacionadas al asma. Y la mayor parte de estos beneficios se han demostrado con unas dosis bajas. Salud. Los eventos adversos que se han relacionado es una candidiasis orofaringia y disfonía. Y en las guías dice que esto puede mejorar cuando se usa el medicamento por medio de una cámara espaciadora y enjuagarse la boca posterior a aplicarse el medicamento. Y cuando el paciente lo utiliza a dosis altas por un largo plazo con osteoporosis, glaucoma y cataratas. Pero este estudio que se publicó el año pasado, pues dice que no hubo diferencias estadísticas en el riesgo de infección del tracto respiratorio superior, del inferior, en cuanto a la disminución de la mineralidad ósea y fracturas entre los dos grupos, los que estaban expuestos con dosis de estos medicamentos. Entonces también tenemos los corticosteroides con broncodilatadores, que en el 2006 se aprobó el uso de la combinación de los corticosteroides con los broncodilatadores de acción prolongada como terapia de mantenimiento y como terapia de rescate en un mismo dispositivo. Se demostró que esta combinación reduce el riesgo de exacerbaciones en 2/3 de los pacientes, reduce las hospitalizaciones, reduce también el ingreso a urgencias y la asociación con LABA mejora la función pulmonar y disminuye los despertares nocturnos. Y ahora ya
corticosteroides con los broncodilatadores de acción corta ya es como una alternativa cuando no tenemos estos tratamientos. Entonces, lo que es la terapia MAR, que es lo que ya últimamente se menciona mucho en las guías, pues es un acrónimo de que es un inhalador. Bueno, al principio se llamaba terapia SMART porque era solamente un inhalador que se podía utilizar para tratamiento de mantenimiento y de rescate, pero ya como se desarrollaron más, ya nada más lo dejaron como MART, ¿ok? Entonces, hay diferentes estudios en cerca del 2016 que se publicaron que demostraron que prolongó el tiempo hasta la primera exacerbación, redujo el riesgo de presentar una exacerbación casi en la mitad, en el 50%, reduce también las exacerbaciones graves, los despertares nocturnos y la función pulmonar. Y en otro estudio también disminuye de manera muy significativa la tasa de exacerbaciones graves. Entonces, esta se aprobó por la Unión Europea en el 2006 y ya se añadió a la GINA también en el mismo año como una estrategia eficaz para la prevención de exacerbaciones y mejorar el control del asma. Tenemos una dosis diaria máxima tanto en la combinación de budesonida con formoterol, lo que conocemos como Banair o Symbicort, que es de 72 microgramos, y en la beclometasona y formoterol, que sería el Innovair, de 48 microgramos. Ajá, de la parte del formoterol. Y los corticosteroides de partículas finas, lo que conocemos la beclometasona, que sería el Innovair, pues no se han detectado diferencias significativas entre el uso de estos medicamentos extrafinos y no extrafinos. No mostraron un beneficio en el parámetro relativo de las vías aéreas periféricas y no dio lugar a menos exacerbaciones en contra de los que no son extrafinos. Y en la GINA también lo menciona, que no hay suficiente evidencia disponible sobre el beneficio de las partículas extrafinas sobre los otros corticosteroides inhalados. Y en los diferentes dispositivos que se pueden utilizar para el medicamento, estos los han caracterizado por diferente tipo de edad. En cuanto a los lactantes, se prefiere el nebulizador porque es fácil de usar y no necesita estar bien ajustada la mascarilla. En los preescolares de 2 a 5 años se prefieren la aerocámara, es efectivo, y el nebulizador, que es confiable. Y aquellos en escolares mayor a 5 años, pues pueden ser cualquiera de los tres. El dispositivo de inhalador de polvo seco es efectivo, aunque es un poco difícil en los niños de 5 años que lo puedan realizar con cámara espaciadora y también con mascarilla. Las dosis, pues bueno, son múltiples dosis en cuanto a los diferentes medicamentos. Por ejemplo, en el budesonide, que en este caso sería el Banair o el Symbicort, aquí les puse en la parte de arriba, pues bueno, las dosis. Por ejemplo, las dosis bajas, que sería de 200 a 400. La presentación que tenemos del Banair es de 160 en adultos. Entonces, pues una dosis baja sería un disparo en la mañana y una en la noche, que serían 320, que entraría aquí en la dosis baja. En cuanto a la dosis intermedia, pues sería de 400 a 800, que serían 2 disparos en la mañana y 2 disparos en la noche. Es un ejemplo para familiarizarnos con los tratamientos y que no se nos haga tan pesado. Y en cuanto a los niños, pues ese medicamento, recordamos la presentación que es de 80, entonces sería también un disparo en la mañana y uno en la noche, que serían 160, y aquí entrarían la dosis baja, que es de 100 a 200, y la dosis media de 200 a 400, pues que serían los 320. Es una forma fácil de entenderlo, pero pues bueno, eso hay que revisarlo con las diferentes presentaciones y con los medicamentos que tenemos aquí. En cuanto a los niños menores de 5 años, pues tenemos, por ejemplo, la budesonida nebulizada, que esta se puede utilizar en pacientes mayores de 1 año, y la fluticasona, que en pacientes mayores a 4 años. Pero bueno, hay distintos medicamentos que podemos utilizar, pero son los que más usamos en la práctica clínica. Y los antagonistas de receptores de leucotrienos, estos inhiben la acción de los leucotrienos sobre su receptor y tienen un leve efecto antiinflamatorio. Aún se indica como un manejo alternativo en los pasos de la INA, como en el paso 2, o para el manejo adicional con corticosteroides en los pasos más avanzados del asma. Solamente que hay cuadros de advertencia de la FDA de que tiene efectos psiquiátricos. Y la inmunoterapia,
que es un complemento terapéutico efectivo para el manejo en pacientes con asma alérgica controlada y con confirmación de la sensibilización. Y esta va a disminuir los síntomas del asma, va a disminuir la necesidad de medicamentos, disminuir los medicamentos de rescate, la hiperactividad en la vía aérea, va a mejorar la calidad de vida en los pacientes y va a prevenir nuevas sensibilizaciones. Y aquí tenemos los pasos de la GINA para el tratamiento de lo que es el asma, que este se divide dependiendo de los pasos con los síntomas del paciente y las dosis. Entonces tenemos que un paso 1, cuando los síntomas son menores a de 4 o 5 días a la semana, pues se sugiere iniciar con una terapia MART, que serían los tratamientos de rescate. Ya un paso 3, cuando los síntomas ya son la mayor parte de los días y hay despertares nocturnos, ya empezamos con unas dosis bajas, que recordamos, una en la mañana, una en la noche, por así decirlo. Y de tratamiento de rescate ya se sugiere la terapia MART. Un paso 4, cuando además de lo que ya demostramos en el paso 3, tenemos una función pulmonar baja, ya nos podemos pasar un paso 4, que son las dosis medias del tratamiento, junto con los rescates de la terapia MART. Y en este paso también podemos usar un ciclo corto de corticosteroides. Y el paso 5, pues ya podemos agregar otro tipo de tratamientos como los de acción prolongada, y ya otros biológicos en este paso del asma, que ya sería un asma ya más grave o difícil de controlar. Y también en 6 a 11 años, pues tenemos distintos pasos. Por ejemplo, en el paso 1, que cuando el paciente tenga crisis, rescatarlo y además darle su corticosteroide inhalado, las dosis diarias de corticosteroides a dosis bajas en un paso 2, cuando los síntomas ya son un poco más frecuentes, y así nos vamos a ir escalonando dependiendo de los síntomas del paciente y las dosis que requiera para su control. Y para los pacientes que tienen crisis asmática, pues bueno, esto es algo que también vemos eventualmente en la consulta, donde nosotros los vemos principalmente es una crisis leve a moderada, que son pacientes que llegan a la consulta, que pacientes que hablan en frases, que tienen un poquito de dificultad respiratoria, que tienen una frecuencia ligeramente elevada de 100 a 120. Entonces, con estos pacientes aquí lo que tenemos vamos a realizar los rescates con salbutamol, que en este caso refieren que puede ser entre 4 y 10 cada 20 minutos durante una hora, agregar un ciclo corto de corticosteroides y pues bueno, en caso de que requiera oxígeno suplementario, pues bueno, esto no lo tenemos aquí, esto ya que ya es un paciente que ya se nos está complicando un poco más y hay que acudir a urgencias donde se les va a dar otro tratamiento se va a agregar los rescates con bromuro de ipratropil y el SABA, además de que corticosteroides sistémicos. Entonces, estudios que se han realizado aquí en el Centro Regional de Alergia, Inmunología Clínica y el Asma, tenemos el conocimiento de la flujometría de niños y adolescentes asmáticos, que este fue un estudio que se realizó en 81 pacientes y bueno, es algo importante que la mayor parte de estos niños, más del 50%, no sabía usar un flujómetro para ver el control que tienen del asma. Y el otro estudio que se realizó fue la limitación del desarrollo de actividades físicas en niños y adolescentes asmáticos, que la mayor parte, cerca del 50% de estos niños, refieren que cuando hacen ejercicio, ellos detienen el ejercicio por presentar dificultad respiratoria. Entonces, pues es algo que hay que educar nosotros a los pacientes, tanto el uso del flujómetro, enseñarles a los pacientes que pueden tener una vida normal en cuanto al ejercicio cuando su asma está controlada. Y otro estudio que se realizó en los adultos mayores, en el cual refieren que aún a pesar de todos los tratamientos que tienen los pacientes adultos, deben de llevar adecuadamente los steps de la INA, o sea, un tratamiento escalonado igual que cualquier otro paciente. Que bueno, por la multifarmacia que tienen los pacientes, pues esto es algo complicado con ellos. Y aquí en nuestro Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica, pues tenemos diferentes alternativas para la educación del asma en los pacientes o cualquier enfermedad alérgica, como tenemos el club de asma que tenemos los sábados, los highlights, los campamentos que se han realizado de alergia y el UNASMA, que es la Fundación para la Alergia y el Asma. Una fundación internacional que, bueno, son los que han hecho torneos a nivel internacional. Que bueno, se han ganado algunos trofeos a nivel internacional en cuanto a fútbol, distintos ejercicios que se le proponen a los pacientes.
y pues es algo muy satisfactorio aquí para el centro. Ese fue las fotos del highlight del año pasado, en el que asistieron cerca de 98 niños, y pues bueno, todos con comentarios muy positivos a lo que se realizó, y los papás también se les dio una adecuada educación en cuanto a las dudas que tenían en cuanto al asma o cualquier otra enfermedad alérgica. Entonces son diferentes fotografías que se tomaron ese día. Los niños, bueno, había niños más atrás, entonces aquí se les está dando educación a los pacientes sobre el control del medio ambiente en cuanto a la alergia. Y bueno, como conclusiones personales, el asma es una enfermedad que afecta a personas de todas las edades y tiene un gran impacto en la salud y en la economía. Conocer los costos de los distintos medicamentos nos va a ayudar a que el paciente tenga una mejor adherencia al tratamiento. Un diagnóstico y un tratamiento oportuno mejora la calidad de vida de estos pacientes, y hay que desmentir todos los mitos y dar una adecuada educación a los pacientes. Esto en la consulta les va a dar un grado de tranquilidad a los familiares en cuanto a todas las ideas que ellos tienen del asma. Nos ha tocado pacientes que le dicen a los papás que es asmático y empiezan a llorar, piensan que su hijo va a morir por eso. Entonces hay que alentarlos de que es una vida normal en un paciente asmático mientras el asma esté controlado. Entonces, ya para finalizar, felicitar a las mujeres hoy en su día por, pues bueno, la conciencia del empoderamiento de la mujer. Y pues bueno, felicidades, y ya sería todo por parte mía.